¿Cómo están? Muy buenas noches. Los saluda su camarada Luis Mauricio Rojas. Está conmigo, como siempre, en este esfuerzo, mi compañero, hermano de lucha, camarada, más que hermano de lucha, un camarada, Jonathan Romero. Gracias, Jonathan, por estar aquí. Gracias por continuar con este compromiso. Vamos a darle, mi querido Jonathan, no sin antes agradecer nuevamente, como lo hacemos todos los días, que podemos transmitir a la gente que amablemente, compañeros, que amablemente se unen a esta conversación, dejan sus comentarios y bueno, pues están atentos a lo que es, como siempre digo, este par de locos llevamos a cabo en nuestro análisis, nuestra disertación, nuestros comentarios. Y bueno, pues decirles que yo creo que hay dos temas, todos que tienen que ver de alguna u otra manera con la coyuntura política, pero desde la oposición. Yo tocaría el primer tema, tampoco darle tanta importancia, digamos, tanta coba, más bien, pero sí darle la importancia a las declaraciones que hoy en la jornada aparecen en portada, que son declaraciones, como sabemos ya, un residente español, creo que hasta con ciudadanía española, el cabrón, o anden esas, Felipe Calderón, el expresidente expurio, hablando acerca de sugerir, ¿no? O sugerir a la gente de este frente amplio opositor, que por cierto, ese es el segundo tema, entraremos a eso. Yo lo veo desfondado, yo lo veo ya andan buscando sustituto, ¿no? De Xochitl Gálvez, pero bueno, entraremos a eso. Lo cierto es que sugiriendo algo que ya de facto está permitido la ley, es más que sucede, que es la vigilancia, dice, de la elección presidencial del 2024 por parte del gobierno de los Estados Unidos. Y por otro lado, menciona también al ejército mexicano, y digo ya de facto, y ahí está la jiribilla, que lee bien el diputado Fernández Noroña con la experiencia política que tiene y con la claridad que también le corresponde, pues él sí lee claramente la jiribilla del espurio de Calderón, porque, vamos, sucede, el gobierno de Estados Unidos manda una representación a estar vigilando, observando, vamos a decirlo así, las elecciones presidenciales. Y por el otro lado, el ejército mexicano interviene en el proceso electoral como digamos que vigilante, o no incluso vigilante, estoy mal, como ellos prestan a tropa, vamos a decir, y las Fuerzas Armadas se hacen cargo de resguardar toda la papelería electoral en un tiempo estimado, cuando desde el INE se imprime en los talleres de ellos mismos, o no sé en dónde los impriman, la verdad, pero la cosa es que ellos custodian, se hacen responsables de la custodia de la papelería electoral. Entonces yo diría que de hecho eso sucede, pero la jiribilla está en que lo que está pidiendo es la intervención del gobierno norteamericano o del ejército mexicano en un proceso que pudiéramos decir un golpe de Estado, hay que decirlo claramente. Es decir, la intervención en las elecciones pues supone una negación de las mismas, la táctica que ha venido diciendo el diputado con licencia Gerardo Fernández Noroña, acerca de lo que se espera de la actitud de la oposición el próximo año en las elecciones, que primero es desconocer los resultados y después llevar un proceso de enfrentamiento, de estiramiento del proceso posterior a las elecciones. Y bueno, el espurio, asesino, genocida, eh, animal de Felipe Calderón, pues anda coqueteando, vamos a decir así, con esas propuestas más que declaraciones, y yo diría que denota dos cosas, ¿no? Eh, ya sabemos cómo es él, ya sabemos la manera como se comporta él, eso yo creo que es
no es lo esencial, sino más bien el hecho de que de alguna u otra manera, digamos que el pulso de lo que se ve claramente, que es que el movimiento, ellos le apostaban a, a que el hecho de que el presidente López Obrador ya no estuviera en las boletas electorales, iban a definir una caída del movimiento, por lo menos en el sentido de que pudieran competir. Y según los números de algunas de casas encuestadoras, por lo menos dos que he revisado yo, pues le dan a Claudia una ventaja de arriba del 50% en preferencia. Entonces, eh, yo creo que la desesperación de saber que no van a competir, además de que se están hundiendo, y en eso, que también lo mencionó el diputado Noroña, coincido, ¿no? Dante Delgado, en una entrevista que hace con Adela Micha, lo dice abiertamente, ¿no? Quieren quitar el gobierno al Movimiento de Regeneración Nacional, hacia el movimiento encabezado por el presidente López Obrador, y no se dan cuenta que la gente ya no quiere al PRI y al PAN, es más, los desprecia fuertemente. Entonces yo creo que el tema es importante, Jonathan, porque vamos a ver lo que nosotros hemos venido diciendo en nuestras intervenciones, el fascismo abierto es al que nos vamos a enfrentar, ¿no? Es decir, ese espacio que no está ocupando o que deja libre la oposición en el sentido del Frente Amplio opositor, formado principalmente por el Partido Revolucionario Institucional y por Partido Acción Nacional, porque el PRD no creo que tenga ninguna trascendencia al respecto, es una comparsa y se acabó. Eh, Va a ser ocupado por alguien, mi querido Jonathan, y entonces puede ser ocupado por comentarios como el de este idiota de Calderón, que obviamente desde España, porque algo teme, lo sabemos, con respecto a lo de García Luna, pues abre la puerta de la violencia en nuestro país. Y por otro lado, digamos, violencia gubernamental desde el ejército interno o la intervención de los Estados Unidos. Que yo creo que la intervención de los Estados Unidos es permanente, pero no como él lo pide. Es decir, sabemos que hay dinero, es decir, hay financiamiento, abiertamente es una información que no es especulación de nuestra parte, es una información pública que el presidente dio a conocer y que la Embajada de Estados Unidos propiamente acepta que hay financiamiento dentro de la política interior de México con estos perfiles de supuesta sociedad civil. Y por otro lado, bueno, emplea el término de que el ejército mexicano, eh, que ese sí es eh, una abierta provocación, voy a decirlo así. Responde Claudia Sheinbaum, lo contiene, creo que no es importante, creo que hace bien. Pero por otro lado, pues es lo que venimos diciendo, mi querido Jonathan, es a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? A la cada vez más radical, para aquellos que le tienen miedo a la radicalidad desde la izquierda, pues esto se va a volver común, ¿no? La radicalidad violenta, asesina de, de personajes que están en el imaginario de la política mexicana, en la imaginaria de la oposición, que digámoslo así, en conformación política, en institutos políticos, está haciendo agua. Debe de haber un cambio, eso es un hecho, en la conformación de la oposición, no de este frente de oposición, de la oposición, digamos, del perfil contrarrevolucionario que se va formando en México, y el peligro es grande, ¿no? De encontrar estos perfiles muy beligerantes, eh, y que se van inconformando, se van armando en eso que llamamos el eufemismo, ¿no? De la ultraderecha, que no es otra cosa que el eufemismo del fascismo, del neofascismo, que en países como el nuestro, que convocan a la revolución social y un cambio de sistema económico y avanzar en las condiciones de mejoría del pueblo, bueno, pues nos estamos encontrando este tipo de alertas que creo que son importantes de poner en la mesa, mi querido Jonathan,
Te agradezco nuevamente tu compromiso, tu presencia aquí. Y bueno, pues dale, mi hermano, que para luego es tarde. Buenas noches. Sí, hola, 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 Mauricio. Hola, hola a todos. Agradecerles, como siempre, ¿no? Su escucha, sus comentarios, ¿no? Estamos muy agradecidos por el tiempo que nos dedican, ¿no? En estas charlas que hacemos por lo regular en la semana. Y pues pasando al tema central, ¿no? Que se convoca. Eh, en primer lugar, me parecería que hay que delinear que Claudia Sheinbaum posiblemente está construyendo o tiene construida, ¿no? Una carrera hacia la presidencia de 2024 casi segura, ¿no? Yo le quitaría el casi, o sea, yo le pondría el casi porque se tendrían que, o sea, porque existe la posibilidad de que no se cumpla, ¿no? Pero vista los últimos sondeos y las últimas encuestas y más o menos viendo el desenvolvimiento de la derecha, todo parece indicar que a un poco menos de un año, hace un poco menos de un año, el de las elecciones más importantes, yo creo que del momento, nos vamos a encontrar con, con que Claudia parece que tiene una ventaja que es manejable y parece que por mucho que le hagan o que intenten avanzar, les va a costar mucho trabajo superar esos 30 puntos, ¿no? Porque además son 30 puntos que se van haciendo cada vez más largos, más largos, más largos y se pueden ensanchar. Entonces, pues, hay una tendencia que menciona que más o menos se puede ir la ventaja a 40, ¿no? Por ejemplo, 50 son los pronósticos más románticos, más especulativos, pero me parece que está manejada, ¿no? O sea, es decir, que es manejable. 30 puntos es muchísimo, es en verdad una cantidad muy grande, ¿no? Muy grande y yo creo que va a ser muy complicado para Xochitl, superarla, ¿no? Y además de que ante eso hay que ver el desenvolvimiento de la persona, o sea, es muy complicado, ¿no? O sea, no tiene el patio o el campo político para poder ella subir, ¿no? Es decir, simplemente hace el ridículo, es una persona altamente corrupta, pertenece a las élites, o está financiada por las élites que le han hecho tanto daño a México. No sé cómo le va a ayudar ahorita con que el coordinador de la Cámara de Diputados del PAN le sacaron una foto con con Claudio X González, ¿no? Entonces, en un, este, en un refinado, restaurante, ¿no? La Ciudad de México, entonces, o sea, se les va complicando permanentemente, ¿no? O sea, se les va complicando, ahorita están buscando lo del presupuesto, yo estaba revisando las entrevistas que estaban haciendo sobre el presupuesto a la derecha y solamente denotan una desorientación política muy fuerte, o sea, están noqueados, están totalmente noqueados. Y entonces Claudia tiene una proyección muy fuerte, ¿no? O sea, está muy difícil que vaya a perder. Segundo, se vuelve más difícil que pierda porque quien le está dando o quien noqueó a la derecha no es Claudia. Y eso también hay que decirlo, ¿no? O sea, el fenómeno Claudia no pasa por ella, es por Andrés Manuel López Obrador. Yo lo dije ayer lo dije en un space. Le dije, la mejor carta de recomendación o la mejor carta de presentación de Claudia, de Claudia, de Claudia Sheinbaum, ¿no? Es el trabajo de Andrés Manuel López Obrador en este sexenio. Eso es lo que tiene. O sea, Andrés Manuel López Obrador ha sido el presidente de los presidentes más importantes de la historia de nuestro país. Es uno de los más queridos, y es uno de los más queridos porque en los últimos 5 o 6 sexenios, ningún presidente se había comprometido a algo con el pueblo, y había sacado esa agenda a la que se comprometió con el pueblo.
Entonces, el pueblo simplemente es el reflejo, ¿no? De que le prometieron unas cosas y que eso que le prometieron se está llevando a cabo sin ningún problema. Entonces, un gobierno que ha tenido lo que exigía el pueblo en su momento, que se comprometió a dar ciertos pasos, que lo ha cumplido, tiene a Claudia Sheinbaum en el escenario más importante. Y en segundo lugar, me parece que también es muy, muy relevante y hay que recuperarlo, es que Andrés Manuel López Obrador les ha quitado el terreno donde la derecha se vuelve un poquito más atractivo, ¿no? Es decir, si la derecha tiene capacidad de poder generar una narrativa, es en el campo económico. Y en el campo económico está totalmente borrada. O sea, Andrés Manuel les quitó todo el panorama. Va a empezar el golpeteo, o quisieron entrar en el golpeteo del presupuesto, lo cual es interesante, ¿no? Porque dicen, bueno, es que hace falta una reforma fiscal. Y tú dices, no, pues sí, tienen razón, hace falta una reforma fiscal, pero escuchen cuál es su propuesta de reforma fiscal. Chingarse a Pemex, chingarse las pensiones, es decir, pegarle, ¿no? A lo que Andrés Manuel construyó, es decir, la derecha está tan desorientada, ¿no? Que está habiendo un problema, ¿no? Que puede ser que se está gastando más de lo que se está ingresando, que sí es cierto que se necesita una reforma fiscal, que que se puede abrir un endeudamiento muy fuerte porque no va a alcanzar los ingresos con lo que se tiene pensado gastar, pero bueno, ese endeudamiento también está apalancado por los proyectos más importantes de Obrador y que le pueden dar para poder pagar esa deuda. Pero el problema es que cuando ellos presentan la solución, ¿qué es? Pues hacer los recortes sobre eso que Andrés Manuel tiene la potencia. Entonces, pues es un tiro a la cabeza, ¿no? O sea, no han sabido ellos poder colocar los temas que pudieran a ellos importar. Entonces, frente a eso, están totalmente aplanados, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aparecen estas formas, es decir, como están desorientados y no saben qué hacer, pues lo que están intentando más o menos es, pues ver de dónde pueden pegarle, ¿no? Es la democracia, es el presupuesto público, ya están bien preocupados por la deuda. Háganme el favor, ¿no? O sea, si históricamente la deuda se ha vuelto un problema, es por esas políticas públicas. Estaba escuchando ahorita o hace un rato, antes de que entrara al círculo de estudio con una compañera, estaba escuchando una entrevista que le hicieron a unas analistas, entre comillas, sobre el presupuesto público. Bueno, pues las señoritas, ¿no? Diciendo que es que Peña Nieto hizo buenas cosas en las partidas del presupuesto público y que Andrés Manuel vino a descorregir, ¿no? O vino a echar al traste esas cosas positivas que se hicieron. Óiganme, o sea, pues si venimos de todo un proyecto donde la gente estaba harta de esas formas de hacer política, y están diciendo que eso era lo bueno. Entonces, pues claramente que en esas desorientaciones no encuentran, de alguna manera, no han sabido encontrar en dónde meterse, ¿no? O bajo qué panorama se pueden catapultar. Entonces, se les ha vuelto un problema, se les ha vuelto un problema muy fuerte, a mi punto de parecer, es un problema muy fuerte lo que están viviendo ellos. No están sabiendo cómo maniobrar y entonces están perdidos, están desorientados. Esa derecha está perdida, ¿no? O sea, a mí lo que me preocupa es que pudiera emerger una derecha un poco más recalcitrante, un poco más violenta, un poco más tirada hacia la otra derecha, ¿no? O sea, esa derecha también bien definida, porque también existe una derecha indefinida, ¿no? Que también como que plantea que hay 1000 derechas, ¿no? Entonces, es el problema, ¿no? O sea, así como hay una izquierda que está presentando como 100,000 izquierdas, hay una derecha que presenta como 1000 derechas, ¿no? Entonces hay una derecha liberal, una derecha no liberal, bueno, monárquica, tal y tal. Y entonces, pero hay una parte que se pone en la derecha más recalcitrante, más definida, y esa me parece que es la que está despertando y la que está germinando. Entonces, habría que ir siguiendo los pasos de que esas estrategias, como por ejemplo, romper con los programas sociales, penetrar, o sea, es decir, si cierro con eso, si llegara la derecha otra vez, a Pemex lo venden, lo rematan, o sea, les va a valer 3 hectáreas, van a decir, no, 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 lo vamos a tener que vender porque si vuelven a regresar sus cabrones, lo recuperan, entonces, o sea, es decir, si regresa la derecha y que ya vio que el presidente tuvo margen de maniobra con lo que les dejó, lo que van a hacer es
intentarlo llevar hasta sus últimas consecuencias y van a privatizarlo todo, absolutamente todo, y nos van a dejar sin nada, absolutamente sin nada, y van a borrar todas las condiciones que más o menos teníamos, y entonces van a ir por un Congreso Constituyente, pero a la derecha. Es decir, vamos a desmadrar toda la Constitución y vamos a hacerlo de un jalón, ¿no? Entonces, me parece que es importante ponerlo en el centro, o sea, sí se está reconfigurando, o sea, están noqueados, pero la verdad, en ese noqueado están empezando a reconfigurar ciertas ideas que son peligrosas, son muy peligrosas, pero creo que ese va a ser el tinte, ¿no? Por eso de ahí, pues recordar a Paco Ignacio Taibo II lo que dijo. Si Claudia tiene una responsabilidad, tiene un compromiso, que es que debe de profundizar el proyecto a la izquierda. Si no, este, no le va a alcanzar, o sea, le va a alcanzar ganar, pero mantenerse allí, no le alcanza porque la derecha va, o sea, está preparando unos madrazos muy fuertes. Cierro con eso, yo me preguntaría, si Claudia pretende, amoldarse, ¿cómo puede responderle a los madrazos que le avienta la derecha con el presupuesto público? O sea, si Claudia estuviera allí y se amoldara y se equilibrara, la madría. No lo han madreado a Andrés Manuel, ¿por qué? Pues porque los revienta, ¿no? Porque los enfrenta directamente y les dice que son tal cual, tal por cual. Entonces, en ese sentido, pues yo creo que veo positivo lo que hizo Claudia con, con el video que sacó sobre Peña Nieto, sobre Felipe Calderón. Creo que es el tiro que se tiene que hacer y hay que ir sobre eso, ¿no? Es a presentar que están noqueados, que están buscando ya ahora sí exhibirse como lo que son, y que si la única manera de poderse enfrentar es desde la izquierda, ¿no? Ahí la dejaría. Sí, exacto. Fíjate, Jonathan, que escuchando tus argumentos, yo pondría el énfasis en dos cosas. Lo primero, las propuestas o supuestas propuestas que la derecha está haciendo con respecto del proceso electoral que se viene, pues realmente no son propuestas, son torpezas. Es decir, están tan acostumbrados a la hipocresía y a la mentira que, que parece que se creen sus propias mentiras. Es decir, parece que se creerían que el pueblo ve, o sea, más bien ellos no ven que el pueblo tiene a López Obrador arriba del 60% de preferencia, es decir, de aceptación a las medidas que hizo, ¿no? Porque no es solamente la imagen del presidente, que de por sí es una imagen muy querida, sino el trabajo que ha hecho el presidente y los cambios que ha hecho y las acciones que ha hecho el gobierno, pues lo tienen catapultado hasta arriba, ¿no? Cuando cuentan lo de estas chicas y escuchamos lo que bien nos narras o lo que bien nos cuentas, pues yo te puedo decir que pues que viven en una mentira, ¿no? Ya ni siquiera en simulación, una mentira, porque si volteamos a ver los índices de aprobación de Enrique Peña Nieto en los últimos 2 años de su gobierno, que son los que importan cuando ya hubo un proceso de gobierno, cuando se está llegando al final de ese sexenio, pues de qué están hablando, ¿no? O sea, pareciera que ya no les da para más esta retórica mentirosa para repetirla 1000 veces y pensar que es cierta, ¿no? Yo escucho en las entrevistas que hace, en los comentarios que hace políticos, gente como Adela Micha. El otro día en tercer grado estuve viendo ahí un ratito y veo que cuando pasó lo de, no en sino en el anterior, cuando pasa lo de, están tratando de hacer un análisis de lo que pasa con, con la copia, ¿no? Con el plagio que hace Xochitl sobre pues no es ni tesis, ¿no? Es una especie de trámite, vamos a decir, para titularse. Gente como Leo Zuckerman diciendo, el problema, el problema no es que haya plagiado, el problema no es que haya mentido, el problema es que incluso es un delito, el plagio. A ese nivel es un fraude obtener también un título así. Ese no es el problema es que no le están asesorando bien
para sentarse, así lo dijo, palabras más, palabras menos, para sentarse con ella y decirle, oye, ¿cuáles son tus esqueletos en el closet para saberlos enfrentar? Y entonces reacciona Denise Merker, que a veces se acuerda digamos, de sus raíces de, 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 de crítica, de pensamiento crítico que hacían en el Canal 40, que alguna vez ya lo mencioné aquí, junto con Ciro Gómez Leiva. Por cierto, también estaba ahí Denise Dresser, las Denises, y tenían otro perfil. Pareciera que al final el de Dresser pues era una simulación, y lo sabemos, pero el de Merker sí, 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 yo siento que algo se le quedó, ¿no? Vamos a decirlo así. Y le dice, oye, no, espérame, es que fue un plagio, ¿no? Y cuando yo escucho a una persona como Zuckerman diciendo, no, el problema no es el plagio, ¿no? Pues digo, eso ya se hizo, sino que le ayuden digamos, a contener las porquerías, ¿no? O sea, que él llama con el eufemismo de los esqueletos en el closet. Esa es la derecha. Es el pensamiento de Zuckerman, y la gente, pues, digo, el pueblo, ellos creen que el pueblo es estúpido y no se da cuenta de que ellos ya cínicamente, abiertamente, plantean que sí, sí estamos mintiendo, sí, sí, se roba poquito, sí, sí, y la gente, o sea, que la retórica de mentira que ellos están utilizando, que es más que una simulación, porque yo siempre he, digamos, sostenido que uno de los problemas principales de la derecha en el mundo es esta retórica de simulación. Al final, pues les va a explotar en la cara. Bueno, aquí en México ya les explotó en el 2018, yo creo que un poquito antes, pero en el 2018 ya no pudo ser derrotada con un fraude, ya no pudieron manejar a través de los medios precisamente esta idea de no solamente manipular la información, sino mentir para poder convencer o poder tener eje de maniobra a su fraude, ¿no? Porque al final lo vimos, ¿no? Con esa famosa encuesta que presentaba Ciro Gómez Leiva en Milenio, donde él mismo se sorprende y dice, ah, carajo, decías que tenía 20 puntos de ventaja y terminó cerradísimo, ¿no? Ahí qué pasa, ¿no? Es lo mismo, o sea, engañan, mienten, salen estas dos, primero sale la encuesta de Massive Caller y le dicen, oye, resulta que Xochitl está muy pegada, ¿no? Ah, y no, hombre, wow, no, ya chingamos y esto. Salen dos empresas de mucho más serias que Massive Caller, que es una vacilada, y plantean que no solamente no está pegada, sino que Claudia está por arriba el 50% de la preferencia, y Xochitl no llega ni a 15, en algunos casos 16, no más, y ahora salen a decir, esos números no son ciertos. Nosotros tenemos, los números que nosotros manejamos, estamos a un dígito. Y gente como Ciro Gómez Leiva, como le digo Zuckerman, todo esto es, los medios, vamos a decirlo así, pues preocupadísimos porque pues ya no les da para más la mentira, ya no les da para más la retórica. Yo he escuchado al diputado en estas participaciones que está teniendo con Pepe Cárdenas, y Pepe Cárdenas, que tenía cierto prestigio periodístico, no realmente de otro tipo, tenía, parecería, cierta seriedad, ya no sabe para dónde hacerse, ¿no? O sea, sueltan así como perigrulladas, voy a decirlo así, que no tienen ningún sentido, ¿no? El presidente López Obrador tiene una capacidad de situarse en el centro de la agenda nacional impresionante, hablando de los medios, y tiene en los hechos, pues le responde al pueblo lo que le prometió, no le prometió más de lo que le ha respondido, y pues el pueblo lo escucha, el pueblo lo quiere, el pueblo lo honra con su confianza, y parece ser que ellos no lo entiendan. Entonces, con respecto a lo que dice Jonathan, coincido perfectamente contigo. El problema es que se vuelve peligroso el gato, la fiera está agazapada, está herida,
y nosotros le damos la espalda a veces para que nos ataquen, porque falta esa profundidad, falta ese compromiso, que espero que Claudia lo vaya formando con respecto a profundizar el cambio, ¿no? En no tenerles nuevamente esas canonjías que se han tenido, por ejemplo, en el Congreso, permitirles juego político. Y yo no digo, o sea, yo no estoy llamando a el demócrata, el falso demócrata, que se dice mucho en este movimiento, no entiende que no va por ahí, pues, ¿no? Que ser correctos, ser decentes, es abrir la puerta del engaño. Vamos, lo que está pasando en el INE con la gente que el movimiento eligió o que tenía la mayoría para elegir a los, y el procedimiento que se hizo para los consejeros del INE que se cambiaron, incluida la presidenta, se le dieron muchas canonjías a la derecha, se les permitió de todo, porque pues nosotros no somos iguales, pues somos decentes, pero una cosa es ser decente y pues la decencia cambia de nombre, como dice el diputado Fernando Oroña, como la inocencia después de cierta edad. Y yo creo que a lo que nos referimos nosotros con revolución, a partir del radicalismo, Jonathan, es precisamente ya cerrar esos pasos, porque si, como bien dices tú, y como lo apuntaba yo en mi primera intervención, eh, ellos sí son radicales, muy radicales. Ellos no se tientan el corazón y nosotros seguimos, en algunos casos, pero el movimiento en sí, en algunos casos, sigue zigzagueando. Y este proceso de convocatoria, vamos a decir, hacia grupos políticos, cuadros políticos que pudieran sumarse desde esa derecha o desde esa, vamos a decir que apertura que está haciendo el movimiento en la convocatoria que está haciendo Claudia directamente, pues habrá que revisarlos, ¿no? Habrá que estar al pendiente, como lo hemos dicho, porque habrá que jalarlos a la izquierda, ¿no? Es decir, la izquierda tiene que definir el rumbo, la izquierda radical, la izquierda revolucionaria, la izquierda que, que, que nosotros estamos convocando a un nuevo constituyente, estamos convocando a una revisión periódica de las políticas que irá implementando Claudia, a la crítica de esas políticas cuando nosotros creamos que no son las suficientemente potentes para continuar lo hecho por Andrés Manuel, profundizar hacia abajo, hacia la raíz, el proceso de una nueva nación, de la reconstrucción de esta nación del neoliberalismo, y creo que ese es el tema, Jonathan. Yo no creo mucho en que la derecha pueda ganar una elección, por lo menos no de manera inmediata, es decir, para el 24, pero sí puede ir construyendo las bases de arrebatar el Congreso, quizá a la mitad del sexenio próximo de Claudia, si no se toman las previsiones necesarias para que eso no suceda. Y arrebatando el Congreso, pues le rompe la madre al movimiento, ¿no? Porque ellos tienen el control del presupuesto y con eso, pues el 2030 pintaría negrísimo. Ahí es a donde está el problema. Y yo creo que ese es el verdadero meollo del asunto, si me lo permites, porque pues, no tiene ni pies ni cabeza, ¿no? Ideológicamente, y pareciera que podríamos estar celebrando, no tenemos oposición. El problema es que si zigzagueamos la vamos a dejar crecer, ¿no? Jonathan, ¿tú cómo ves? Sí, mira, justamente ayer lo platicaba con los compas en un space con la camarada Mari Carmen, había un space sobre la cuarta transformación. Sobre ese space es la yo columna que voy a mandar en un rato. Nada más hace falta afinar lo de pues, que se escuche bien, ¿no? Porque como la ley programa, ¿no? Pues tienes que ver que se tiene que ver que se esté bien redactada, ¿no? Entonces, tiene que ver con ese tema, ¿no? O sea, el tema es, pues Claudia tiene ganada la presidencia. Eso, es más, yo diría, pues tú le puedes poner a Marcelo Ebrard y Marcelo Ebrard va a ganar o sea, la puede ganar sin ningún problema, ¿no? Porque, porque quien está, o sea, quien tiene, o sea, es decir, quien tenga la carta de presentación de Andrés Manuel,
él va a ser el próximo presidente para 2024. O sea, yo no veo la manera. O sea, para que Andrés Manuel López Obrador dejara de ser presidente, para que el movimiento pudiera complicársele la ruta de la presidencia para 2024, tendría que pasar algo pero muy, o sea, se tendría que caer la bolsa de valores mañana, ¿no? Y tendríamos que comprobar lo que es por culpa de Andrés Manuel, lo cual es bien complicado, ¿no? O sea, es decir, sabe muy bien, o sea, está en una dicotomía muy fuerte porque si hay un boicot económico en México, con los problemas que hay en Estados Unidos, no se lo van a aventar. Entonces, están tan amarradísimos, tanto los intereses económicos como políticos de las oligarquías, que no pueden llevarlo a México, no lo pueden llevar a un boicot económico. Solamente así, con un boicot económico, puede la derecha meterse en la competencia. Entonces tendrían que generar un clima de economía ficticia para que haga una crisis y desde ahí poder impulsar un proyecto conservador. De ahí, por ejemplo, que estén enojados con lo de los Ayotzinapa, ¿no? O sea, ahí hay que ver, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? Pero Andrés Manuel no se va a aventar el tiro con el ejército así de un solo jalón. O sea, muy complicado, ¿no? O sea, porque ese es un resquicio que necesita ser tratado. Porque si tú los enfrentas, eh, la derecha los va a querer acariciar. O sea, el enojo que tiene Dennis Dresser, pues no es un enojo por la democracia y por la vida de los 43, ¿no? O sea, el enojo que hoy muchos personajes de ultraderecha que se burlaron de los 43 cuando fueron desaparecidos y que hoy se sienten ya, no, es que nos ha traicionado Andrés Manuel, ¿de qué nos traicionó? Ustedes, cabrones, siempre estuvieron en contra de los 43, ¿no? Bueno, pues tiene que ver porque el ejército ya no está respondiendo a las necesidades del neoliberalismo, ¿no? Y Andrés Manuel los ha puesto en el carril de la cuarta transformación, ¿no? Pues eso es enigmático, eso puede ser traducido como un problema, bueno, eso depende, ¿no? Eso depende porque, o sea, ¿qué es lo que se quiere? Juzgar al ejército y entonces lo juzgamos y nos revienta, ¿no? Después y se vuelve un país ingobernable y hay un golpe de Estado, o, o es importante hacer ciertos acuerdos, ¿no? Políticos generales de transición hacia una paz bien entendida, ¿no? En donde se garantice que el ejército ya no va a volver a hacer crímenes de Estado. No, porque los podemos juzgar, ¿no? O sea, pues a toda madre, ¿no? Pues los juzgamos a todos, ¿no? Es más, todos los altos, medios y altos se van a la cárcel, se hace una pinche revuelta y se dispara la confrontación política entre los sectores y entonces gana el ejército y desaparecen por todos lados. O si es importante meterlos en el carril, ¿no? Meterlos en la cuarta transformación, garantizar que ya no haya estas desapariciones e ir educando al pueblo políticamente en esa transición. Bueno, eso se va a definir. O sea, la apuesta que hace Andrés Manuel no la vamos a poder valorar en este momento. Necesitamos esperar un tiempo de unos 2 años, ¿no? Para ver cuál es el resultado. Si ustedes me preguntan en un primer balance, le ha salido muy bien al presidente porque el resultado económico y el resultado militar vienen combinados. Pues está enojadísima la derecha. O sea el que Andrés Manuel haya puesto un alto al GEI, ¿no? Y haya como que cerrado entre comillas, porque pues, no está cerrando, o sea, se están investigando, o sea, hay investigaciones que están en curso, o sea, no se puede meter, ¿no? O sea, tampoco, bueno, a eso voy al final, ¿no? Pero bueno, pero me parece que eso es lo importante, ¿no? O sea, hay una sinergia entre las funciones del ejército en la cuarta transformación y la economía que han paralizado a la derecha, porque la derecha espera que Andrés Manuel se le vaya en contra del ejército. ¿Para qué? Pues vamos, entramos, catapultamos y lo madreamos desde adentro y desde afuera, ¿no? Entonces, hay un elemento muy importante, ¿no? Hay un centro. Entonces, están totalmente noqueados, ¿no? Eso es cierto, ¿no? O sea, Andrés Manuel los tiene bajo las cuerdas y entonces eso le permite a cualquiera poder ganar el 2024 sin ningún problema. Ahora, el problema entonces no es ganar, el problema es cómo se gana.
O sea, ese es el gran problema. O sea, el problema entonces no se vuelve la victoria en sí, sino cómo es que la ganas. Y entonces, frente a eso, ¿qué es lo que ha apostado Claudia Sheinbaum? Y lo quiero recalcar porque yo no soy, y no quiero ser, un aplaudidor. Me parece que el mensaje que está dando Claudia Sheinbaum sobre que las tareas tienen que ser, en primer lugar, ir al territorio, es bueno, hay que ir al territorio. Pero la segunda tarea me parece que es complicada, porque está diciendo, todo aquel, no importando su pasado, que quiera formar parte del movimiento, es bienvenido. Y eso no es cierto. Es decir, pueden llegar las personas del PAN y decir, estoy arrepentido y quiero venir al movimiento. Eso no tendríamos por qué abrirles tan fácilmente los espacios, porque ellos vienen, y hay que ponerlo en el centro, ellos no vienen a sumar, ellos vienen a querer chapulinear, quieren un trampolín político para poder seguir teniendo poder político. Entonces, no hay que ser ingenuos. Entonces, esa línea no es la línea, o sea, la segunda, o sea, deben de ser dos, o sea, bueno, y la tercera, ¿no? Todos aquellos que pertenezcan a otros grupos o que apoyan a otro perfil, unidad. Me parece que los dos están bien, pero el segundo no. O sea, el segundo debe ser cambiado. Y creo que Paco Ignacio Taibo II la tiene bien clara. Es decir, se le critica a Paco Ignacio Taibo II por lo que dijo por Omar Harfuch. Hasta donde yo entendí lo que dijo Paco Ignacio Taibo II fue lo siguiente. O sea, yo no me puedo meter a madrear a Harfuch, porque pues no hay elementos para yo meterme, ¿no? O sea, Morena lo acepta y están los estatutos. Lo que tenemos que ver es que la democracia elija al mejor. Entonces, en ese sentido, pues está bien lo que menciona, pero está mucho mejor lo que menciona Taibo II, en que yo creo que la tarea más importante de la cuarta transformación de los comités y de la coordinadora es que tenemos que ganar hacia la izquierda. Se debe de plantear eso. O sea, no es ganar por ganar, es ganar a la izquierda. Y sobre ese ganar hacia la izquierda, ¿qué es lo que tenemos que plantear? Primero, la mayoría calificada. Tenemos que construir el camino para la mayoría calificada bajo la bandera de la coalición, ¿no? Eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque si es que se va a abrir el Congreso Constituyente o no se va a abrir, necesitamos una reforma constitucional muy importante, que es la última que nos promete que nos puede generar Andrés Manuel, la reforma al Poder Judicial. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo, si el pueblo de México y Morena y PT y Partido Verde me dan, ¿no?, la mayoría calificada, yo en septiembre les tengo una reforma al Poder Judicial. Ah, bueno, eso necesitamos. Necesitamos esos dos movimientos porque el presidente es muy inteligente. Para 2024, la lucha no va a estar en el Poder Ejecutivo. Ese lo tenemos saldado. Va a ser en dos lugares, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Entonces, si queremos ganar en esa segunda fase y tener un margen de maniobra amplio para que no nos estén golpeteando de esta manera, tenemos que meter la mayoría calificada. Y la mayoría calificada nos tendría que asegurar el presupuesto, por supuesto, porque tenemos mayoría calificada, no solamente mayoría simple, concentramos la mayoría calificada. Y segundo, y lo más importante es que le podemos abrir el camino para que el presidente en septiembre pueda aprobarse la reforma al poder judicial que necesitamos. Entonces, ¿qué es lo que menciono? Bueno, lo que yo menciono también en el texto es que ahí está el punto central. Vamos hacia la izquierda, vamos por la mayoría calificada pensando que tenemos que hacer reformas constitucionales, pero la primera que tenemos que sacar en ese sentido es entregarle la mayoría calificada al presidente para que nos entregue esa mayoría, esa reforma al Poder Judicial, y entonces le pongamos un golpe muy fuerte al autoritarismo y al carácter antidemocrático de ese poder. Sobre eso, ¿qué es lo que hay que plantear? Bueno, sobre el caso del ejército, pues claramente que como está el ejército no podemos seguir, tenemos que democratizarlo. Ah, bueno, pues por eso también la mayoría calificada tendría que ser algo muy importante, porque eso nos permite muchas cosas, ¿no? Aunque sigo pensando que el Congreso Constituyente es el camino a seguir, pero creo que dentro de este margen de maniobra, creo que sí es muy importante esa mayoría calificada para poder pasar esa reforma constitucional y nos puede abrir el camino. Entonces,
hay que pensar en grande en términos de que somos de izquierda y segundo, en que tenemos que barrer con la derecha. O sea, no les podemos dar ni un milímetro. Están encerrados, están noqueados. Lo peor que podemos hacer en este noqueo es que juguemos con ellos. Porque si empezamos a jugar con ellos, se van a recuperar. Y si se recuperan, ahí se las cuento, ¿no? O sea, va a ser mucho más difícil. Entonces, no, tenemos que ya zanjar esta pelea de una vez, políticamente hablando, la tenemos que zanjar. Y en ese sentido tenemos que presentar esas líneas generales y entonces poder seguir avanzando en ese camino. Entonces, ¿el camino cuál es? Por la izquierda. O sea, es por la izquierda, ¿no? No hay otro, no. No podemos seguir pensando que hay que ser buenas ondas, plurales, que una, dos, tres izquierdas ya es momento que en esta segunda fase tengamos que poner el dedo en la llaga de que hay una izquierda y hay que definirnos ahí. Y frente a eso, bueno, pues por eso estamos la mayoría calificada, ¿no? Porque la mayoría calificada tiene que venir, o sea, yo cerraría con eso, o sea, si nosotros nos llegáramos hasta afinar o afirmar como izquierda, y en este proceso nos metemos y nos definimos en la izquierda potente, la mayoría calificada la tendríamos sin ningún problema. O sea, la podríamos construir. Si nosotros disvariamos en que hay muchas izquierdas, se nos va a hacer bolas el juego y no vamos a poder conseguir ese proyecto. Entonces, hay que controlar el poder legislativo, pero también hay que apostar por poder democratizar el poder judicial, porque ahí van a estar los dos grandes, las dos grandes luchas, y nos va a faltar el más importante, ¿no? El poder mediático. Déjenme decirles que también ahí no hemos hecho gran cosa para poder confrontarnos, pero bueno, ahí la dejaría. Sí, yo creo que una deuda importante que se pudo haber ido zanjando, o por lo menos en los medios, creo que algo que pues, dándole responsabilidad al gobierno encabezado por el presidente López Obrador, pero tomando en cuenta la gente que él, a la cual él le ofrece su confianza para llevar a cabo los procesos de comunicación, pues solamente se centran en la mañanera y este tipo de cosas, y se hace a un lado la posibilidad de tener, por lo menos en formación en ciernes, pues medios de comunicación, radio, televisión, del propio Estado. Creo que en el proceso de revolución es indispensable eso, porque desde ahí generas algo que mucha gente obvia, y estoy hablando del propio movimiento, y estoy hablando incluso de los simpatizantes del movimiento, no solamente de la militancia, no solamente de la élite, vamos a llamarle así, política de Morena o del movimiento en los procesos electorales, sino estoy hablando principalmente de algo, repito, que obvia la propia simpatizante, que es la revolución cultural, y que el presidente ha dicho la revolución de las conciencias, pero la revolución de las conciencias no puede operar, o se tarda más en operar. Yo diría que no puede, si no hay una revolución cultural. Y la revolución cultural se hace desde el proceso, no solamente del libro de texto gratuito, de cambiar los esquemas de estudio, sobre todo en primaria, secundaria y preparatoria, sino principalmente se hace a partir de digamos que una resistencia revolucionaria que después va a tomar eh, tintes de una verdadera revolución cultural, y que tiene que ver con el proceso de atacar el posmodernismo, el fetichismo, la generación de conocimiento crítico. Y para qué el conocimiento crítico, es decir, de dónde viene, por qué surge el conocimiento crítico, un poquito de filosofía, no estaría mal, regresar un poquito a la filosofía, a Kant, a Nietzsche, o sea, por lo menos que no se esté solamente quedando en la divulgación, que hay perfiles en Twitter, hay perfiles en las redes sociales, ¿no? Que hablan o divulgan pensamiento filosófico histórico, sino ver cuáles son las raíces de las cuestiones sociales que han ido generando
aunque el presidente lo dice todos los días, ¿no? Este que le llaman aspiracionista, y que eso es la conjunción del reino de la posverdad, ¿no? Que es la posmodernidad. Y yo creo que esos alicates o esos acicates que tendría que estar haciendo esta cuarta transformación fueron obviados. Y lo digo con crítica y como es, ¿eh? No es golpeteo, crítica y como es. O sea, no puede ser posible que el programa de televisión único o el más significativo, pero yo creo que es el único, de este sexenio sea el Chamuco, liderado por los moneros, eh, donde invitan perfiles de esta cuarta transformación a platicar y a cotorrear, ¿no? Ni siquiera hay un proceso profundo de análisis. Por ahí ha estado el doctor Fernando Buenabad se recupera su pensamiento, vamos a decir que se salva en esos programas, pero realmente hay una abierta obviedad, ¿no? Obviedad en el sentido de que pareciera que el presidente es tan grande que él se encargará de todos los procesos revolucionarios y que desde el púlpito, lo digo con crítica, mm, eh, desde el punto de vista no de Andrés Manuel, sino desde el punto de vista de la gente que está alrededor de él, pareciera que él es capaz de todo, ¿no? Incluso de cambiar esta sinergia cultural que, por ejemplo, para que vean que no se debe de obviar, es lo que le da a Milei un 33% en la elección primaria. Es esa, precisamente esa inercia de posmodernismo lo que le da, porque si ustedes escuchan las propuestas de Milei que me puse a ver el debate presidencial, que por cierto dura 2 horas, un poquito menos, las propuestas de Milei con respecto a la economía, por ejemplo, y lo que ladra, perdón que lo diga así, pobres perros, pero lo que ladra Milei en esos debates es posmodernismo puro. O sea, es estupidez tras estupidez, ¿no? El hecho de decir, tendremos que privatizar, lo que acaba de decir Jonathan, tenemos que privatizar todas las empresas estatales de Argentina, tenemos que desaparecer el Banco Central, tenemos que dolarizar la economía, tenemos que desaparecer el proceso, o sea, no hay una sola propuesta que vaya en beneficio del pueblo trabajador. Una sola propuesta de mi ley no va en ese sentido. Y cuando vemos que en ese sentido no va ninguna propuesta y alcanza el 33%, sí hay que preocuparse, porque abiertamente lo que está diciendo es, yo voy a gobernar con la mano derecha y con la oligarquía argentina y extranjera atrás de mí. Y cuando eso sucede, así tan abierta, tan cínicamente, y alcanza un 33%, es que el proceso cultural no ha ocurrido en ese país como para que gente, que en ese 33% forzosamente debe de haber gente trabajadora y además precariamente trabajadora, pueda seguir volteando hacia ese lado porque están siendo fetichizados, porque todavía creen en la cultura del esfuerzo y porque ven en mi ley el camino a poder acceder solamente a la capacidad económica, que por cierto no van a acceder, solamente a la capacidad económica y no a lo verdadero valioso de esta vida. Y es ahí donde entra el proceso de la revolución cultural, que creo que es una deuda que puede ser saldada, ¿eh? Puede ser saldada, no en este sexenio, pero que debe de ser, no puede, debe de ser retomada a partir, pues yo creo que están las herramientas con el Instituto de Formación Política, pero también vemos que pasan ahí, o sea, espacios que se abren de grandes compañeros. Aquí tenemos un facilitador, y cómo, pues perdón, pero hemos nosotros, desde el colectivo Libres, Justos y Dignos y todo, empujando el marxismo, empujando la izquierda, el pensamiento crítico de la izquierda revolucionaria, y el propio Morena ha tenido que abrir esos espacios, y no porque nos estén viendo, no, sino porque el fenómeno Noroña, a partir de la promoción de su pensamiento político, que, que fuimos empujando, sobre todo este colectivo, debo decirlo, pues les revienta en la cara.
Y entonces cuando empieza a surgir una suerte, vamos a decir, de recuperación de ese pensamiento, que es el pensamiento marxista, pensamiento de la revolución social, pues obviamente el movimiento tiene que voltear a decir, ah, carajo, ¿qué está pasando? ¿No? Tendré que hacer caso de esto. Pero realmente no puede, eso no puede obviar que hace falta también un proceso de política desde los medios estatales, de medios estatales poderosos, que logren pues, generar las bases de una revolución cultural. Jonathan, no sé si con esto cerramos, ¿quieres comentar algo, mi hermano? Y nos vamos, tú dime. Sí, algo, es que es muy curioso. Justamente hoy en el círculo de estudio con Rosy, estábamos revisando a Enrique Dussel y salió el tema de Romano Marini, por ejemplo, ¿no? Y entonces pues, se debatió sobre Romano Marini desde mi perspectiva, la de Dussel y lo que se tenía que decir y se dijo, ¿no? Fueron 3 días muy interesantes en ese debate sobre la teoría de la dependencia. Tampoco eran cosas irreconciliables, ¿no? Pero fue muy interesante el diálogo que se dio en los tres círculos de estudio, en donde cabe destacar que en los tres estuvo nuestra camarada Anaí, Alma y Dar Adri, ¿no? Lo cual pues, agradecemos, ¿no? Eh, y entonces hoy, al final del círculo, se pregunta, ¿no? O sea, bueno, pues, o sea, ¿cómo es posible, ¿no? Que sus pensadores estén tan olvidados, ¿no? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces, pues yo lo que mencioné, pues fue algo muy importante, digo, o sea, y también ayer se comentó al final de la sala de Mari Carmen este tema de los medios de comunicación. Y yo digo, sí, o sea, Andrés Manuel tiene que hacer algo, Claudia Sheinbaum tiene que plantear algo, eso no lo vamos a negar, pero no es suficiente. O sea, es más, yo diría, si Andrés Manuel López Obrador hubiera planteado esa estrategia de llevar una revolución cultural a los medios de comunicación y romper contra eso, hubiera casado, por ejemplo, pero que no. O sea, el pueblo no está preparado para eso. Andrés Manuel lo que hizo en las mañaneras también fue una escuela de formación política. O sea, tuvo que poner más o menos a emparejar al pueblo, ¿no? De más o menos diciendo, a ver, cabrones, todo lo que saben es una mentira, tenemos que volver a aprender nuestra propia historia, ¿no? Tuvo que, y tiene que ir a un proceso progresivo, ¿no? Y nos ha dejado y nos ha delegado, por supuesto, al Instituto de Formación Política, en el cual pues les puede gustar o no, pero yo pertenezco, y no es porque me paguen, sino porque doy tiempo y vida a ese proyecto, ¿no? Que es lo más importante, me parece, no que te paguen, sino lo que estás invirtiéndole de tu tiempo y de tu vida, ¿no? A esos lugares. Bueno, pues ese era el proyecto del Instituto de Formación Política, poder ir acompañando el proceso, ¿no? El problema es que no se animó. Y ante eso, pues yo plantearía otro, ¿no? Bueno, los marxistas tenemos un compromiso. Y si el Instituto de Formación Política no lo hace, pues lo tenemos que hacer nosotros, ¿no? Ir acompañando y generando ese proceso. Entonces, ¿qué es lo que diría para cerrar? Bueno, pues lo que yo diría para cerrar es algo muy sencillo, ¿no? O sea, y se lo dije a los compas. Bueno, derivado de que pues, las universidades no quieren saber de marxismo. Dato concreto, ahorita me lo estaba contando Anaí, me lo contó hace 2 días. En la Facultad de Economía hay un paro. Facilito. Creo que hace 15 días, bueno, ya va a ser hace 15 días, se hizo una asamblea en la Facultad de Economía, si se iba a ir a paro, votaron, no, la asamblea dijo que no va a haber paro, a las 10 de la noche el viernes, esto fue el viernes a las 5 de la tarde, viernes a las 10 de la noche, llegan 10 encapuchados y encapuchadas y toman por sus pantalones la Facultad de Economía. Está tomada la Facultad de Economía. Lo que plantean los compañeros es reducir las disciplinas y las materias que tengan que ver con economía política, que es marxismo en la facultad. Hay 5 materias de economía política que enseñan a Marx, la quieren reducir. ¿Cuál es el argumento? Porque no nos aporta nada al trabajo laboral. Ah, bueno. ¿Cuál es? Ese es el reflejo de la universidad derechizada. Esa es la universidad derechizada. Es una universidad que está derechizada, que no sabe qué hacer, que está totalmente desorientada. Yo les mencionaba a los compañeros, bueno, frente a eso, que es la UNAM, o sea,
Es la UNAM el referente de la izquierda en algún momento del marxismo, en donde se daba más marxismo. O sea, si ese es el referente más importante de la UNAM, yo no les quiero contar cómo están las demás. Pues, está perdido. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud como comunistas ante ese proceso? Ir a mendigar un espacio a la UNAM, ¿no? Tenemos que construir una universidad marxista que le confronte a estos organismos. La UNAM no va a ceder ningún centímetro si no le ponemos un proyecto político general. Ahora, ¿este proyecto político tiene que nacer de Morena? No creo. Tampoco. El Instituto de Formación Política está peor, ¿no? Porque el Instituto de Formación Política es el antineoliberal, pero no quiere soltar el madrazo, ¿no? ¿Qué es lo que yo coloqué allí? Tenemos que hacer una escuela latinoamericana de marxismo. Ahí había compañeros del Perú, por ejemplo. Ellos tienen un proyecto del Círculo de Estudios Marxistas latinoamericano. Ah, bueno, a eso tenemos que ir, o sea, tenemos que ir convocando cada vez más a una reunión o a una unión latinoamericana de pensadores marxistas que tengamos que proyectar una universidad marxista para los trabajadores, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento, ¿no? O sea, por supuesto que lo que tenemos que llevar allí, y ya lo mencionó Luis Mauricio, que eso tendría que ver allí en esa universidad marxista, pues filosofía, economía, política, psicología, absolutamente todo, física, biología, matemáticas, o sea, una visión integral de la ciencia en su conjunto desde un perfil marxista, ¿no? Ver a Hegel, ver a Aristóteles, ver a Platón, ver a los filósofos griegos, a los filósofos mesoamericanos, si es que podemos recuperar a Nezahualcóyotl, por ejemplo, recuperar a los filósofos chinos, o sea, es decir, a los filósofos árabes desde una perspectiva latinoamericana, desde una perspectiva marxista latinoamericana. Entonces, yo creo que ahí tendría que ir el tema, ¿no? O sea, tenemos que ir a una conformación muy, pero muy fuerte, en donde ahí nos podríamos conformar como esta gran unión, esta gran línea, y que hay muchos compas que van sobre esa línea, o sea, no soy el único yo, el único loco que anda ahí percibiendo. Hay compañeros peruanos que ya están pensando en eso. Estamos a ir a una gran reunión latinoamericana de marxistas y tenemos que construir una línea epistémica de círculos de estudio o de formación política desde la izquierda, en donde se vea todo el eje central de la ciencia filosófica, como ya lo comenté, ¿no? Entonces yo creo que ahí tendríamos que ir, ahí tendríamos que ir, y ese sería como que el punto central de poder avanzar sobre la revolución de las conciencias y acompañar a los procesos como el de Pedro Castillo, que lamentablemente ya falló, o sea, todos los procesos revolucionarios, para poder, qué bueno que me acordé, para poder, por ejemplo, combatir lo que pasó en El Salvador. ¿Por qué en El Salvador, pues, estas manifestaciones tan detestables de tirar un pecho de una persona tan importante para América Latina? Porque no hay formación política. Pero nos tenemos que hacer cargo también nosotros de nuestro papel histórico en este proceso. Y sí, es cierto, hay que pedirle a Morena, hay que pedirle al Instituto de Formación Política que se tengan que poner las pilas, pero empujar nosotros. En ese sentido, yo creo que desde Libres, Justos y Dignos no podemos decir nada más porque hemos hecho lo que tenemos que hacer. No nos pueden pedir más porque no somos tantos ni tenemos financiamiento, simplemente hacemos lo que podemos con lo que tenemos, pero aún así creo que ha sido muy valioso. Entonces, seguir abriendo esa brecha, eso es muy importante, y mencionar, ¿no? Tenemos que ir por más, y queremos ir por más. Desde mi punto de vista, tenemos que ir por más, y se van abriendo los espacios, ¿no? Entonces, creo que esa tendría que ser la línea. Ahí la dejaría. Sí, y fíjate que ya con esto cierro, mi Jonathan, ya nos pasamos un poquito, pero creo que era importante escuchar tu opinión. Fíjate que, si me lo permites, Jonathan tiene una audiocolumna que se había vuelto de todos los días. Hay mucho trabajo por hacer. Entonces Jonathan ha pedido que se haga lunes, miércoles y viernes. Me parece correcto. Me parece correcto. Yo no tengo ningún problema porque además ha sido muy, muy escuchada. Y créanme que él además plantea que yo creo que no debería de plantearlo porque sus contenidos siempre son de mucha calidad. Pero él dice, haré 3 columnas, pero mejorando todavía aún más la calidad porque me centro en el texto. Y hemos recurrido a las herramientas de la modernidad burguesa, como es la inteligencia artificial,
para ir llenando estos espacios, porque realmente son pocas manos las que tenemos, todos comprometidos, no hay uno solo de los que no estemos comprometidos en estos procesos de generación de contenidos que no trabajemos todos los días. Y bueno, yo estuve analizándolo desde ayer y hoy en la mañana que tuve mucho tiempo, por cuestiones personales tuve que quedarme en casa, estuve analizando mucho y dije, bueno, voy a ocupar, si me lo permite Jonathan, porque es su espacio, voy a ocupar martes y jueves, que es cuando no aparece la columna de Jonathan, voy a ocuparla en hacer pequeñas intervenciones de unos 5 o 10 minutos, grabaciones parecidos a él, pero estrictamente de divulgación de filosofía a partir del pensamiento crítico. Y me quedé pensando porque tengo mucho trabajo, es decir, ya tengo trabajo realizado en mis tiempos de estudiante y ahí tengo escritos que sin que suene soberbios son poderosos, porque además son escritos yo voy a cumplir 58 años de edad, entonces estamos hablando de mínimo 37 años. Y yo creo que hasta 40 en algunos casos. Y son escritos poderosos porque tuve la suerte de tener primero en la universidad y después en la Escuela de Escritores de Solheim maestros muy, muy renombrados, maestros que cuando discutíamos este tipo de temas acerca de la filosofía, créanme que a mí me impactaron mucho. Y entonces cuando estoy revisando esos textos, los tengo que recuperar para hacerlos públicos esta vez, en este esfuerzo de tratar de divulgar, o sea, no es que tengamos la verdad, pero hay textos muy poderosos acerca de, este, de dónde tomó Marx, permítaseme la expresión, de los desos, ¿no? A la filosofía alemana, a la más poderosa filosofía alemana, para generar sus condiciones de lo que conocemos como el capital. Y que precisamente en ese proceso, en ese presupuesto, vamos a decirlo así, ideológico de Marx está la libertad. Y por ejemplo, tengo 4 o 5 textos que le dan la vuelta a través de los procesos filosóficos, sobre todo de Kant y de Hegel, aunque hay más, pero de Kant, Hegel, el propio Aristóteles con respecto a la libertad y cómo se fue conformando con el pensamiento dialéctico de Marx, ¿no? De la dialéctica marxista. Y yo creo que es necesario hacerlo. Trataré de que no sean soberbios en el sentido o sea, no voy a dar una clase de filosofía, ni me siento preparado para ello, pero sí de divulgar este tipo de pensamiento y este tipo de reflexión, porque debemos de ser divulgadores de ese tipo, porque lo que nosotros intentamos es divulgar el pensamiento crítico. ¿Y de dónde sale? O sea, no podemos ir a un space, lo digo con respeto porque es algo que yo hacía, para decir, es que está el materialismo histórico y no explicar de dónde viene, porque pareciera que son recetas, y no son recetas. Vienen de lectura y vienen sobre todo de la lectura no propia nada más, sino de la lectura de a quien nosotros estudiamos y promovemos y convencidos estamos que es la solución de los problemas económicos que tenemos y sociales. El pensamiento crítico que genera la revolución social pues es marxista. Y Marx leyó, criticó, conformó un pensamiento único, muy revolucionario, que nos convenció a nosotros y que además impacta en la vida personal de las personas. Si lo entendemos, vamos a entender de dónde surge el famoso orden y el famoso desorden que genera pues lo sobrenatural, que es la creencia de los dioses, por ejemplo. Y si nosotros vamos entendiendo eso a partir de los filósofos clásicos, y no solamente de Kant y Hegel, y por supuesto no solamente de Marx en la práctica, va a ser mucho más fácil hacer una revolución cultural. Vamos a tener las herramientas necesarias para conformar el pensamiento crítico, que es a lo que nosotros aspiramos, y a lo que creo que, para cerrar, es la deuda más grande que ha tenido el Instituto de Formación Política, porque el Instituto de Formación Política debería de estar promoviendo únicamente, ojo, únicamente, pero en toda su amplitud,
la conformación del pensamiento crítico, porque el pensamiento crítico en la sociedad mexicana, ¿qué creen que genera? Lo que el presidente dice todos los días, se llama revolución de las conciencias, conciencia social. No genera empatía, no genera ese tipo de cosas que son postmodernas, lo debo decir. La empatía es detestable, deleznable, porque te están pidiendo que seas empático a partir del consentimiento de que es distinto más abajo o más arriba de ti. Entiendan eso. Bueno, ¿por qué me atrevo a decirlo? Porque, porque se forma el pensamiento crítico a partir de ese pensamiento, de esa tradición filosófica del pensamiento. Y creo que es necesario. Entonces, si me lo permites, Jonathan, ocupar esos dos espacios que dejas abiertos para promover, porque ahí voy a promover lectura, pensamiento, lectura de uno de los textos que iré recuperando acerca de, pues que le lean. Yo les digo, ¿no? yo daba clases de historia, con esto cierro, muy joven, clases de historia en los preparatorianos. Entonces les daba historia de México y está el proceso revolucionario y les hablaba, ya lo he dicho aquí, este, no, de revueltas, de aquí lo tengo, de Flores Magón, perdón, de los magonistas. Y me reclamaban, había padres que me reclamaban, oiga, ¿por qué le está enseñando esas chingaderas a mi hijo? Que le chingadas, pues, hay que hablar de Zapata. Bueno, pues todavía cometía otros dislates, ¿no? En la locura del joven que se cree revolucionario, joven profesor que se cree revolucionario como era yo. Les empecé a decir, porque cuento esta anécdota rápida. Siempre hay así, un alumno sabiondo, lo digo con respeto, pero así es, alza la mano un día y me dice, profesor, ¿usted ha leído la crítica de la razón pura de Immanuel Kant? Entonces me le quedé viendo y le digo, ¿tú sí? Le estoy leyendo. Le digo, ¿te parece que para la próxima clase me traigas un pequeño resumen, un ensayo de lo que has leído? Se puso así, ¿no? O sea, bueno, le digo, si me traes ese ensayo, no lo voy a calificar, pero te exento de la materia de historia. Bueno, o sea, ya, tienes 10. No fue. Dice que le dio ¿cómo le llama? Que amaneció con temperatura, me dijo el otro día, ¿no? Y le dije, pues, ¿cómo no vas a amanecer con temperatura si estás leyendo a Kant sin una guía? Parecía soberbio lo que estoy diciendo, porque eso lo pasé yo. O sea, cuando tú lees a Kant y llevas las primeras 100 páginas y haces un mea culpa, dices, pues si no es una novela, pendejo, te das dos cachetadas y dices, no le entiendes ni mal, no le entiendes ni madres. Y entonces yo creo que la divulgación, de tratar de facilitar desde mi humilde conocimiento, ese tipo de lecturas puede ayudar a la concientización, de estudiar más a fondo, de ser más formales en ese aspecto e ir construyendo, pues, por lo menos el acercamiento al pensamiento crítico, ¿no? Entonces, mi querido Jonathan, si me lo permites, porque es tu espacio, lo ocuparemos así y veremos si podemos hacer por ahí space, veremos a ver si podemos ir generando un poquito más de contenido. No me comprometo a mucho más que eso, porque créanme que después no nos da. Es más, debemos uno de los programas porque también tenemos cosas personales de salud, etcétera, que después no nos da, discúlpenme, pero hacemos el esfuerzo, ¿eh? Todos los días, incluso los fines de semana, estamos permanentemente comprometidos. ¿Eso por qué? Porque creemos que podemos, que ese es el camino para que este país busque una salida a este caos que se llama capital y que se llama neoliberalismo. Entonces, mi querido Jonathan, pues está en lo dicho, ¿no? Tú has hecho un gran trabajo con tus audiocolumnas, son muy escuchadas y sé que hay mucha gente que está al pendiente siempre de escucharlas, y pues hay que ocupar esos espacios, mi hermano, es como tú dices, ¿no? Acudir a la convocatoria misma que tú haces, no vamos a ir a regatear espacios ni a la UNAM, hay que conformar nuestros propios espacios, hay que conformar esas uniones, hay que invitar a compañeros de Latinoamérica que vengan a estos espacios a platicar con nosotros, hay que convocar la apertura ideológica de esto, porque creo que es necesario. Creo que
tampoco le podemos pedir al presidente que haga todo, ¿no? O a Claudia en este caso, al propio diputado Noroña. Tenemos nosotros también que hacer nuestro trabajo, ¿no? Y en este colectivo, que se llama Libres, Justos y Dignos, pues tenemos el compromiso y seguiremos haciendo hasta lo imposible por, por ir en la congruencia del pensamiento crítico, que no es otra cosa que el pensamiento revolucionario. Entonces, si me permites, Jonathan, despedimos. Muchas gracias, mi hermano. Muchísimas gracias por tu compromiso, por tu trabajo, por estar siempre aquí. Y aquí estaremos. Eh, Mañana veremos a ver si podemos hacer el programa de los rojos que quedó pendiente, que por cierto es una propuesta de Jonathan extraordinaria, extraordinaria. Hay que hacer reflexión sobre ese hecho histórico que fue deleznable, pero que hay que mucho, mucho que recuperar de esa revolución social en Alemania, ¿no? Fallida, sabemos, fallida, pero yo creo que hay mucha reflexión al respecto, sobre todo por el contexto latinoamericano que está en ciernes y que puede ser muy peligroso. Agradezco mucho la presencia de ustedes, perdón por habernos pues colgado esta vez un poquito, ojalá hayan llegado al final y nada, patria o muerte venceremos, aunque por ahí hayan tirado el, el, este, el busto del enorme Che Guevara, como decía otro revolucionario, que yo creo que ustedes conocen, Pancho Villa, ¿para qué queremos pinches monumentos? ¿Para qué carajos queremos monumentos? Si lo que importa es lo que dejemos en la razón del pueblo. Gracias, hermano. Buenas noches.